haya afirmado que en Venezuela está garantizado el 100% de la salud de los venezolanos, que hay programas para garantizar eso, cuando todo el mundo sabe, y especialmente en Venezuela, que no tenemos el sistema de salud, que en Venezuela está prácticamente desmantelado, no hay medicamentos, los hospitales están todos deteriorados, no se puede prestar un mínimo de servicio en materia de salud. Entonces yo designé al doctor Zahir para que se hiciera presente en estas actividades y mostró lo que está pasando en Venezuela en materia de violación de los derechos humanos. Y una de las cosas que señalamos allí fue el tema de la criminalización o la militarización de algunos sectores de la población, en donde se criminaliza la pobreza, los sectores más deprimidos. Y en ese marco fue que se ejecutaron las OLP. Yo no sé si tú recuerdas aquellas operaciones para la liberación del pueblo. Claro, es que yo creo que en este punto, este informe que se presenta allí, hace una denuncia que hasta ahora, y con esa claridad, yo no había tenido la oportunidad de verla. Es decir, allí se dice que en el marco de la operación Liberación del Pueblo, los cuerpos policiales ingresaban sin órdenes judiciales en horas de la madrugada en las casas de los sectores más deprimidos. Separaban al grupo familiar y aquel que parecía sospechoso era ejecutado. Sí. Es decir, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Correcto. 505 ejecuciones registramos nosotros en el informe de las OLP desde el 2015 hasta 2017. Y no solamente eso, despojaban a las personas de sus viviendas, los sacaban de la vivienda y las destruían, les robaban las propiedades. O sea, era una manera de exterminar a aquella población, aquel sector de la población. Ahora, ¿cómo se puede pensar, fiscal, en exterminar la pobreza dentro de un gobierno que se dice protector de los pobres? Bueno, eso es una incongruencia realmente, porque de protección a los pobres no tiene nada. Por el contrario, todo lo que se ha hecho, todo lo que ha hecho el gobierno ha sido para perseguir a los pobres. El caso de los alimentos, adquirir los alimentos de la cesta básica en Venezuela en estos momentos es difícil, el sueldo no les alcanza para ello. Igualmente la represión en los sectores populares, la represión en general, las manifestaciones han sido reprimidas de una manera extrema. Yo creo que nunca en la historia del país se había visto esa represión. Nunca. Nunca, y en este informe fiscal también se especifica algo que fue denunciado por la sociedad civil en estos meses de protesta de abril a julio, que es la manipulación de las municiones para volverlas más letales. Es decir, el uso de metras, el uso de tornillos, el uso de trozos de cabilla, que para nuestra audiencia internacional es esta vara de metal que se usa en construcción y que tanto daño hicieron. Sí, es correcto. O sea, como una forma de no dejar evidencias, porque un objeto metálico podían decir que lo había disparado un particular y no la fuerza pública, pero nosotros logramos demostrar en muchos casos en Venezuela el uso de esta o la manipulación de las municiones con fines letales. Lamentablemente todos estos expedientes nosotros los tenemos registrados a los fines de acudir a los organismos internacionales. Estamos en ese proceso, no solamente acudir ante la Corte Penal Internacional, sino también con fundamento a la jurisdicción universal que ha desarrollado muy bien el Estado español. Nosotros estamos trabajando en función de eso. Ahora, fiscal, yo le quiero preguntar algo. En este informe también se habla de la construcción de pruebas para incriminar, entre otros, recuerdo el caso de Braulio Jatar, por ejemplo, periodista, el que fue puesto preso porque hizo público el video donde la gente abucheaba a Nicolás Maduro en una visita a una zona de la isla de Margarita. A John Goycochea, militante de Voluntad Popular, a Wilmer Azuaje, diputado, a quien no se le ha respetado la inmunidad parlamentaria. Es decir, estas pruebas construidas también forman parte de este informe que se presentó. Sí,
Nosotros en Venezuela lo llamamos sembrar evidencias. Okay. Que los cuerpos policiales, en el momento de la aprehensión de la persona, como no tienen motivos para aprenderlo, sino que forma parte de los contrarios al gobierno, le siembran evidencia con fines de que sean enjuiciados o procesados penalmente. Porque en Venezuela está ocurriendo eso. La manera de perseguir a la disidencia política, a los contrarios, es a través de la acción penal. Se ha utilizado el derecho penal, se ha utilizado el sistema de justicia penal para perseguir a los contrarios, a quienes opinen de forma contraria al gobierno. Es decir, cualquier oposición, incluso los que alguna vez fueron afectos a los que están hoy en el gobierno. Ahora, fiscal, si en este informe se habla de la construcción de evidencia para incriminar a determinadas personas, yo tengo que preguntarle, ¿qué opinión le merece a usted, por ejemplo, lo que denunciara en su momento el ex fiscal Franklin Nieves en relación a las pruebas en el caso de Leopoldo López? Sí, pero es que en ese caso lo que señalaba Franklin Nieves era una situación totalmente distinta a esta. Fíjate que en el caso de este ciudadano, el que fue procesado, el Ministerio Público es procurador de las evidencias. El Ministerio Público es que procura recolectar todo ese marco de pruebas que lo evalúa un juez. Es al juez a quien le corresponde, en definitiva, decidir si todo ese marco o ese cúmulo de evidencias que presenta el Ministerio Público llenan los extremos legales y si son ciertamente sirven para comprometer la responsabilidad de la persona que se está procesando. Y allí hubo todo ese proceso. Y yo de verdad en ese momento lamenté porque siempre tuve la mejor opinión de este abogado, que lo dijera luego, no lo planteara en el tránsito del juicio. Claro, hubiese sido bien interesante porque de pronto se hubiese abierto un debate y nos hubiese permitido a lo mejor ver algunas cosas que no vimos. Estoy aquí elucubrando, pero qué interesante hubiese sido eso. Lo manifesté en su oportunidad. Ahora, esto me recuerda algo. Tuve la oportunidad de ver hace unos días una entrevista que le hacía Aristegui, la periodista mexicana. Y ella le decía o le preguntaba si usted se había equivocado en el ejercicio estando al frente del Ministerio Público y usted le contestó, pues seguramente, y si tengo que pedirle excusas a alguien en algún momento, no tendré problema en hacerlo. Recuerdo que Aristegui le preguntó, ¿usted le pediría disculpas a Leopoldo López? Y usted dijo, no estaba pensando precisamente en ese ciudadano. Yo le pregunto, ¿en quién pensó? Si usted en algún momento piensa que hubo un error o le pide disculpas a alguien, ¿a quién se le viene a la cabeza? Sí, fíjate, extraordinaria periodista tanto como tú y muy educada. Yo pensé en un caso que me impactó mucho, te lo voy a hacer referencia a ti. En alguna oportunidad yo salgo a la plaza que está frente al Ministerio Público, la sede principal, y me encuentro una señora y me dice que su hijo está privado de libertad por un tema que le encontraron con drogas. Inmediatamente cuando subo, yo pido el expediente o pido la información y resulta que el muchacho lo detuvieron con 1 gramo de cocaína y ya tenía 3 meses privado de libertad. Me pareció aquello inaudito porque 1 gramo de cocaína se entiende que es para el consumo, es la dosis de aprovisionamiento, vamos a decir así. Dosis personal en algunos países. Sí. Claro. Entonces, inmediatamente yo dije, mira, pero es que aquí estamos siendo injustos. Esto no puede ocurrir. Mira, me impactó tanto que yo misma llamé a la señora. Mire, señora, está pasando esto. Eso fue un error. Mire, yo quiero ofrecerle disculpas. Esto no puede pasar. La justicia no puede ser de esa manera. La señora muy contenta y sorprendida que yo misma lo hubiese llamado. Pero inmediatamente pensé fue en ese caso. Y ocurre que se pueden cometer injusticias como esta. Claro. En esos casos yo le dije, mire, le ofrezco disculpas. Y a todo aquel que yo le tenga que ofrecer disculpas lo voy a hacer, siempre lo he hecho. Ha ocurrido en el trabajo, en lo personal, en mi relación con mi pareja, claro, mi esposo, y le digo, mira, te